Me llamo Sergio Castro, soy vicepresidente de investigación de mercados en Anidigraf, pero bueno, la idea no es presentarme a mí realmente, sino al maestro Benito Arciniega Castro del INEGI, que va a impartir esta plática, esta ponencia llamada Industria Gráfica, Producción y Distribución a través de los censos económicos. Benito es coordinador de diseño conceptual y estudios en el INEGI, donde fortalece metodologías y herramientas para los censos económicos. Ha impulsado el simulador de negocios y participado en estudios con enfoque de género. Es economista con especializaciones en estadística y seguridad alimentaria. Gracias, Benito, por tu presentación. Adelante. Muchas gracias, Sergio. Bueno, vamos a hacer una presentación. Primero quisiera darles algunos datos de las industrias gráficas en general a nivel nacional, y conforme vayamos avanzando quisiera llegar a aspectos específicos de las industrias gráficas con ejemplos muy claros y muy particulares sobre los datos de la industria gráfica en Jalisco y particularmente en Guadalajara, con algunos ejemplos para que ustedes ubiquen la información y puedan explotarla, tomar decisiones a partir de los datos de los censos económicos. Entonces, pues vamos a iniciar. Miren, antes de entrar en la materia, quisiera platicarles, para obtener los datos, el instituto, el INEGI, se basa en tres fuentes principales para obtener la información. Una de esas fuentes son los censos económicos. Otras fuentes son las encuestas y finalmente los registros administrativos. Para que sepan de qué estoy hablando cuando digo registros administrativos, pongo un ejemplo muy claro. Si quisiéramos saber cuántos niños vivos nacieron el mes pasado en la ciudad de Guadalajara o en el municipio de Guadalajara específicamente, no tendríamos que hacer en el INEGI ningún esfuerzo por ir a hacer un censo o a hacer entrevistas. Mejor vamos al registro civil y de ahí tomamos los datos, ¿no? Ese es un registro administrativo. Entonces, así como ese, hay muchísimas otras formas de obtener información. La encuesta es una muestra de elementos de un censo. Entonces, cuando yo voy a hacer un censo, voy a captar información de todos los elementos que estén en ese marco al que me voy a dirigir. Es decir, voy a hacer un censo de establecimientos. Y este es justamente el programa estadístico Censos Económicos. De aquí parte toda la información. Entonces, eso en gran medida viene a ofrecernos toda la información de lo que sucede en todos los establecimientos y en todas las empresas de nuestro país. Es un programa estadístico que no inició hace poco, inició desde 1930 y se ha venido consolidando cada 5 años. No hemos dejado de hacer censos económicos, entonces tenemos ya una gran historia. Toda esta información, digamos que es comparable, de tal forma que si yo hago un censo en el 2024, puedo ver esos datos cómo se comportaban anteriormente. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Y es bien muy necesario también comentarles que cuando nosotros nos referimos a las unidades de observación, es decir, ¿qué es lo que observamos nosotros? Son establecimientos y empresas. No estamos hablando de puestos ambulantes, ni estamos hablando de personas que tienen un negocio por cuenta propia. Si ese negocio está dentro de un local, ese es un establecimiento, ¿sí? Todo lo demás estaría fuera del alcance de los censos económicos. Tampoco incluye actividades agropecuarias porque esas actividades se levantan con otro censo, el censo agropecuario justamente, donde se captan actividades de la agricultura, la ganadería y la silvicultura. Acá nosotros incluso en los censos económicos captamos la parte de pesca. ¿Y qué es lo que preguntamos? Esta es una manera de colorario
Esto son los temas que se preguntan en un censo. Y todos estos se convierten en datos, son temas, aquí se ponen de manera muy general, pero cada una de esas enunciados que ustedes ven se convierten en muchísimas preguntas. Por ejemplo, si yo digo, vamos a preguntar sobre el personal ocupado. ¿Cuántas personas trabajan en las empresas, en los establecimientos? Ok, obtengo el dato, pero no solamente eso, también voy a saber de esas personas cuántos son hombres, cuántas son mujeres, cuántas horas trabajan, cuál es el rol que desempeñan esas personas en el establecimiento, obreros, empleados, administrativos, directivos, cuál es el rol que tienen ellos. Y además las características de esas personas, como el nivel de estudios, la edad, si hay personas que tengan alguna discapacidad, todas esas características se conocen. Hablo solamente de este tema. De tal forma que vamos a tener un cuestionario, el más pequeñito, al que le llamamos el cuestionario básico. Ese cuestionario tiene alrededor de 200 variables. Es el más pequeñito. Se lo aplicamos a los micronegocios. Pero si yo me encuentro a una empresa manufacturera, no le puedo pedir lo mismo a una panadería que a la ensambladora de automóviles Nissan, ¿no? Obviamente la panificadora me va a dar datos muy agregados y muy concretos, pero a las grandes industrias puedo preguntarles sobre sus productos, sobre sus materias primas, etcétera, etcétera. Entonces es mucha más información que nosotros vamos a poder captar de todos esos grandes sectores y grandes empresas. Cuando yo levanto un cuestionario sobre la pesca, puedo conocer, por ejemplo, las embarcaciones que utilizan para realizar su actividad, el monto, los volúmenes de la pesca que se fue extraída, o incluso aquellas empresas que cultivan las especies, cuántas toneladas de cada especie obtuvieron, cuál fue la materia prima en alimentos, por ejemplo. Todas esas cosas se conocen de cada uno de esos sectores. Entonces, pues podrán darse cuenta que es un mundo de información muy amplio. Y si se cruzan todas esas variables que les acabo de comentar, vamos a tener puntos de vista para poder hacer un análisis sobre esa industria muy particular. Esa es una. Ahora, si nosotros hablamos en términos geográficos, y les comenté, esto es un censo, vamos a todos los lugares y entonces vamos a tener información desde todo el país, para todos los estados, para todos los municipios, para todas las localidades, hasta nivel de manzana podemos obtener la información, cosa que ningún otro programa estadístico puede determinar en la parte geográfica. Y en la parte sectorial, pues incluye a más de 1000 o casi 1000, son 998 para ser exacto, actividades económicas para las que podemos dar información específica y particular. Y todo esto con la temática que ya les expliqué, y también pues visto eso a través de los años, pues conforman una dimensión muy amplia para hacer el análisis con datos duros sobre los censos económicos. Estos que les voy a presentar son datos muy generales de los resultados de los censos económicos. Estamos hablando de 5.4 millones de negocios, establecimientos y empresas, donde trabajan casi 28 millones de personas. Y en esos podemos ver a manera de seguimiento estos cómo vienen creciendo año con año durante los últimos 4 censos, cómo vienen creciendo el número de empresas según los censos económicos, y luego el personal ocupado igual, cómo se ha venido comportando de la misma forma que el valor agregado que producen. Específicamente sobre la impresión y las industrias gráficas, les comento, miren, hay 20,000 unidades económicas que se dedican a las industrias gráficas, 20,000 en todo el país. Ocupan a 130,000 personas. Y pueden ver también esos datos a través de los últimos años, cuál ha sido el comportamiento.
Este es el peso que tienen las industrias gráficas dentro de todas las manufacturas de nuestro país. Entonces, vamos acercándonos un poco a los datos específicos sobre las industrias. Este es un cuadro con las principales actividades económicas. Las ramas de actividad manufacturera más importantes están ordenadas de acuerdo al valor agregado que generan. Y vean ustedes, la industria gráfica viene abajo ahí, resaltado en gris. Si nosotros la medimos por el valor agregado que genera, sería la rama número 34. Pero si nosotros la medimos por el personal ocupado, sería la número 13, por la gran cantidad de personas que trabajan en estas industrias. Y si las medimos por el número de unidades económicas, sería la rama número 8. Vean, la número 8 a nivel nacional. ¿Por qué? Porque trabajan ahí 20,000 unidades económicas, 20,000 establecimientos o empresas. Y vean ustedes ahora, si nosotros, hablando de la concentración, que Sergio ya nos recordaba, la concentración a nivel de los estados de la República, pues se pueden dar cuenta que hay una gran concentración en pocas entidades federativas. Aquí esta lámina la pudimos extender hasta las 10 entidades federativas más importantes, pero igual lo pudimos hacer para las primeras 5, que también es muy, muy impresionante. Aquí en estas 10 se concentra el 87% de toda la industria a nivel nacional. Entonces, hablamos de la Ciudad de México, el Estado de México, Baja California, Nuevo León, Jalisco, Querétaro, San Luis y Guanajuato. Vean ustedes ahora la información, esa misma información, pero por municipios. Ahí tenemos a Ixtapalapa, Cuauhtémoc, Tijuana, San Luis Potosí, Monterrey, Zapopan, Guadalajara, con el porcentaje que le suman a la industria, Ensenada, Xochimilco, etcétera, etcétera. Es decir, la información está muy granulada y esto lo pueden ustedes consultar para cualquier industria, no solamente para las industrias gráficas, porque hay una gran conexión que vamos a ver más adelante. Ahora bien, la impresión en las industrias conexas, en términos de un resumen, si nosotros lo quisiéramos ver como un resumen, ¿cómo están estas industrias respecto al total de la industria nacional? Y vean ustedes los datos, estos datos son las industrias de impresión e industrias conexas, pero pueden compararlo con el total de los sectores a nivel nacional. ¿Cómo se comportan? Si nosotros determinamos que ya les había dicho, aquí no vamos a negocios que tengan que ver con que no tengan un negocio, los tianguis y todo este tipo de negocios, no, acá estamos hablando de establecimientos, pero dentro de todos ellos hay muchísimos establecimientos, el 64% a nivel nacional, que no pagan contribuciones a la seguridad social, al ISSSTE, al IMSS, etcétera. Otro, que no le pagan a una empresa que les lleve la contabilidad. Es más, ni contabilidad llevan. No pertenecen a una empresa que tenga varios establecimientos, generalmente son establecimientos únicos y son menores de 5 personas ocupadas. Con todas esas características, el 64% entrarían o se catalogarían como unidades económicas informales y solamente el 35% son formales, ¿sí? Ahora vean la industria gráfica. En la industria gráfica sucede lo contrario. Aquí hay muchas más industrias que son formales, el 62%. Como que los papeles se invierten, ¿no? Estamos hablando de una industria mucho más formal que el resto de las industrias del país. Ahora, las unidades económicas que capacitan al personal, el 6.1% frente al promedio nacional del 5.1%. El nivel de estudios, la educación media superior, es la que predomina con el 40%, mientras que a nivel nacional es el 37%. La edad del personal, en promedio el 32.9%, una tercera parte, están entre los 31 y los 40 años de edad.
La impresión de industrias conexas aporta al país 44,000 millones de pesos, ¿sí? Luego, ¿cuál es la problemática más frecuente que encuentran estos negocios? Que es una de las preguntas también muy importantes. Los altos costos de materias primas e insumos de mercancías, el 41%. Cualquiera pensaría que la inseguridad, ¿no? Pero en particular en esta industria, vean ustedes los resultados. Vamos a ver otras industrias también para que vayan ustedes comparando estos datos. Obtuvieron financiamiento más que el promedio nacional, usaron equipo de cómputo más que el promedio nacional, mucho más yo diría. Usaron internet, tuvieron ventas por internet, etcétera. En prácticamente todos los indicadores que estamos manejando aquí es superior estas industrias al promedio nacional. Y este es otra forma de ver las cosas, otro resumen muy concentrado, donde pueden ver ustedes en diferentes indicadores que obtenemos a partir de esa información, cómo van las industrias gráficas, el margen operativo, la producción del trabajo, la producción del capital, las remuneraciones van en caída, y ojo con este tipo de cuestiones porque a final de cuentas pega muchísimo en la productividad. La proporción del valor agregado y la capacidad técnica también, digamos, una va a la alza, la penúltima está, digamos, que estancada. Esta es para que vean, esta se llama una rama de actividad. Esta rama de actividad se divide en estas 4, que son impresión de formas continuas, impresos, impresión de libros, industrias conexas a la impresión, etcétera, y ustedes ven el peso que tienen dentro de toda esta industria cada uno de ellos. Obviamente, impresión de formas continuas es la más importante, ¿no? Originalmente, y hace muchos años, la impresión de libros, periódicos y revistas llegó a representar en esta rama el 80%, ¿no? Digo, a partir de lo que yo conozco, seguramente antes era otra historia, ¿no? Entonces, esto cambió radicalmente los últimos años. Veamos esta de impresión de formas continuas e impresión, algunos datos muy generales. Estos son la impresión de formas continuas de 2018 a 2023, dato por dato, son datos duros. ¿Cómo le fue a esta industria? Una tasa de crecimiento pues muy pobre, la media recuerden que fue de 2.6, aquí estamos hablando de una media de 1.4. El personal ocupado también creció y el valor agregado creció muchísimo, 7.3. Grábense ese dato porque vamos a ver ahorita las otras industrias para que vean cómo les fue. Esta es también la participación de hombres y mujeres, otra característica muy importante para que quienes estudian también estos fenómenos tienen mucha materia prima, mucho carnita de donde obtener información sobre cuántas mujeres y cuántos hombres hay trabajando en las industrias y comparado con otros censos. Ahora es el turno de impresión de libros, periódicos y revistas. Les decía, esta pues viene cada vez con más problemas. Vean el personal ocupado, la caída estrepitosa que tuvo. Es un promedio anual en los últimos 5 años. Es decir, en los últimos 5 años cayó más del 9% cada año. O sea, imagínense cuánto perdió. Pues pasó de 14,000 a 8,000 personas. ¿En cuántas vamos a estar dentro de 10 años? Esta es la participación de las mujeres y los hombres. Aquí trabajan el 35% al 35.1 al 35.8. Subió un poquito la participación de las mujeres en estas industrias. Esta es la industria conexas a la impresión. Tuvo también una caída. Todas estas industrias que tienen que ver con las, sobre todo tintas y recubrimientos, con un valor agregado también a la baja. Esta es la participación de mujeres y hombres en esta actividad, creció del 44 al 49% en los últimos 5 años. Y finalmente, la edición de periódicos, revistas, libros, directorios, software y otros materiales impresos. Y aquí trabajan 1,000 unidades
económicas. Esto ya no estamos hablando solo de la industria manufacturera, esta es una industria de servicios. 1,000 unidades económicas donde trabajan 39,000 personas, es decir, estamos hablando de establecimientos que casi tienen en promedio 40 personas ocupadas. Son industrias entre pequeñas y medianas, pero muy importantes. Y vean ustedes los datos, ¿cuáles son las actividades más importantes aquí? La edición de periódicos, libros y software. Pero periódicos y libros, por el valor agregado, han mantenido esa posición desde hace al menos 6 censos anteriores, de los que yo recuerdo. Es una actividad muy importante. Ahora, les comentaba yo, para que vean el grado, el nivel hasta donde llega la información, nosotros podemos consultar incluso un producto específico y las materias primas que provienen. Esta es una actividad económica de impresión de libros para que vean ahí los miles o millones en este caso de ejemplares que se produjeron en ese año. Incluso a partir de que nos dan el valor y la cantidad podemos determinar el precio medio por producto de cada uno de estos productos, y así es para todas las industrias. Este es un ejemplo de una sola actividad económica, Este tabulado es muchísimo más grande, solamente estamos haciendo una pequeña muestra de lo que se puede obtener. Y el segundo lugar de esa misma actividad son las materias primas que se requieren para hacer esos libros. Entonces pueden ver el papel bond por el gramaje que tienen y la cantidad en toneladas que se tienen y el valor en miles de pesos, tanto a nivel de todo lo que se produce y de eso cuánto es cuánto es de importación, ¿sí? Cuánto y obviamente la exportación es la diferencia entre el total y la importación. Esta es impresión de formas continuas y otros impresos. Vean ustedes también todo lo que se hace, todo lo que están viendo ahí afuera. Aquí tenemos los datos de cuánto hay en el país, cuánto se produjo de cada una de esas cosas. También las materias primas de esos. Para hacer eso, cuánto se requirió de cada uno de estas materias primas, de esos materiales. Ahora bien, aquí viene lo bueno, las áreas de oportunidad para un negocio. Vean ustedes, las clases de actividad económica son las 10 clases de actividad más importantes según el crecimiento. Y recuerden, acabamos de salir de una pandemia. Sin embargo, en ese transcurso de pasar de un censo a otro, pasamos del 2018 al 2023, porque son los datos que preguntamos. En el 2024 es cuánto fue lo que obtuvo el año pasado que terminó y nos dan la información del año completo 2023. Si lo comparamos con el censo anterior, sería el dato de 2018, vamos a obtener esos crecimientos. Nada más vean la naturaleza de las actividades que más crecieron. Estamos hablando de tiendas de abarrotes, o sea, a los mexicanos lo que sea, pero primero comer, ¿no? Entonces, hay una gran diferencia de 81,500 personas que se ocuparon más. Ahora, otra, salones y clínicas de belleza. Esa en lo particular me sorprendió muchísimo porque a partir de aquí, vean que todas tienen que ver con el cuidado personal. Salones y clínicas de belleza, ropa, restaurantes con servicio de preparación de antojitos, regalos, farmacias y mini super, también fue un crecimiento muy grande, cafeterías, fuentes de sodas, comercio al por menor de artículos usados, restaurantes con servicio de preparación de tacos y tortas, comercio al por menor de artículos para la limpieza. Estas actividades son las que más están creciendo. Ahora, ustedes quienes se dediquen a la industria gráfica, ¿cómo pueden aprovechar eso? Pues ahí lo estamos viendo. Todos estos negocios necesitan publicidad, necesitan bolsas, necesitan papelería, necesitan tarjetas de presentación, etcétera, etcétera, etcétera. Pues ¿por qué no nos acercamos a las industrias que más crecen?
Sin embargo, tenemos pues algunas limitantes. Les voy a hacer una pregunta, si me ayudan a responderla se los voy a agradecer. Esta pregunta, ¿de cuánto en promedio crean que es el porcentaje que destinan las empresas de Guadalajara solo para hacer publicidad? Denme un porcentaje. Del total que gastan, ¿cuánto creen que se le destine a la publicidad? 1% me dicen acá, 5%, van ganando los 5%, ¿sí? Pues miren, esta es la cruel realidad. En Guadalajara solamente las empresas le destinan a la publicidad el 0.53%, o sea, ni el 1%. Ahora, vean esto. ¿Es lamentable? No, es un área de oportunidad. ¿Sí? Es un área de oportunidad. Vean ustedes aquellas actividades que dijimos son las que más crecieron. Esas que más crecieron solamente le están apostando a gastar el 0.43% de todos sus gastos a la publicidad. ¿Es un área de oportunidad? Por supuesto que es un área de oportunidad. ¿Sí? Muy importante. Son las que más, las industrias que más están creciendo y casi no gastan en publicidad. Pues alguien los tiene que convencer de que gastar en las industrias gráficas es un buen negocio. Vean ustedes ahora este comparativo que hicimos de las industrias gráficas conexas de Jalisco frente a los resultados nacionales, ¿no? ¿Cómo es la industria gráfica de Jalisco frente a los resultados nacionales? ¿Se acuerdan que era el 64% de formales a nivel nacional? Pues este es del 74%, ¿sí? O sea, es mucho más formal la industria aquí en Jalisco que el promedio nacional, que el resto de la República. El personal ocupado por sexo, vean ustedes, del 41 y hombres 58, muy parecido a los estándares nacionales. Me brinqué la de unidades económicas que capacitaron al personal, 7.2%. Hay más capacitación en Jalisco que en el país, ¿sí? Y así cada uno de estos estratos pueden ustedes irlos comparando y se van a dar cuenta de las diferencias que tiene la industria de Jalisco frente a la industria de todo el país. Para no aburrirlos tanto, miren, a partir de los censos económicos, les comentaba yo, tenemos el gran directorio de todos los establecimientos que hay en el país. Si ustedes entran y van a buscar al DENUE, es el directorio de unidades económicas del INEGI. En ese directorio van a tener ustedes esos 5 o más de 5 millones, porque este directorio se está actualizando constantemente y cuando hay un censo se renueva, se reactiva, y esos más de 5 millones de negocios que tenemos en nuestro país los vamos a poder tener a la mano. Consulten el directorio. Si ustedes quieren conocer en dónde puedo encontrar los proveedores que hay, eso es solamente Guadalajara. Ese recuadrito que ven ahí, si ustedes se posicionan en cualquier punto, les va a dar información de qué negocio se trata, su domicilio, cuántas personas trabajan ahí, es un rango, si son empresas grandes, pequeñas, etcétera. De tal forma que si ustedes quieren conocer a todos sus proveedores de papel, lo van a poder obtener. ¿Dónde encuentro una proveeduría de papel en Guadalajara? Ahí están. Y aquí está todo el directorio. Y es más, este directorio se lo pueden llevar. Ahorita caminando por los estantes por ahí, alguien estaba promocionando un directorio de la Anidigraf. Bueno, aquí está el directorio, no nada más de la asociación, de todos los que se dedican a esta actividad, estén o no asociados, pero más aún de todos los negocios que existen en el país, no solamente de una sola industria. Entonces, entren a este directorio, eligen la actividad económica desde el nivel de sector hasta el nivel de la clase de actividad específica y ahí se van a encontrar el directorio. Una vez que ustedes elijan la actividad, van a elegir el área geográfica
entidad y hasta a nivel de municipio. Esta selección que hice es solamente para el municipio de Guadalajara, no es para todo el país. Vean ustedes, acá fuera de esa demarcación no hay nada marcado, porque si bien es parte de la zona metropolitana, pertenece a otro municipio, ¿sí? Entonces pueden conocer cualquier cantidad de información. ¿Quieren hacer una ruta para buscar vendedores? También lo pueden hacer. Ese es solamente un ejemplo, pero este es, ¿en dónde están ubicados los salones de belleza? ¿Se acuerdan que yo les hablé de eso? Quiero emprender un negocio gráfico y quiero ofrecérselo a todas esas industrias que están creciendo muchísimo. En gran medida se han fijado que lo que creció muchísimo son las barberías, sobre todo a los varones, ¿no? O sea, y eso pasó en este periodo de la pandemia. Pues todos esos son negocios nuevos que requieren apoyo de la industria gráfica y habrá que buscarlos. No batallen mucho, vayan al DENUE y ahí los van a tener todos para hacer una ruta para ir a visitar a todos nuestros clientes. Entonces, de esta manera se puede hacer. Pero la información no para ahí. Con la información de los censos económicos podemos hacer un análisis específico, un análisis de mercado, le dirían los especialistas, por los cuales les cobran miles y a veces hasta millones de pesos. La información está ahí en los censos, en el INEGI. Vean ustedes nada más este ejemplo, industrias conexas a la impresión. Aquí en Jalisco hay 26 de este tipo de industrias. ¿Cuántas personas trabajan ahí? 85. Remuneradas, es decir, aquellas que les pagan un sueldo o salario, son 33 personas nada más. Personas, no remunerado, son 33. Remunerado, estamos hablando de 52 personas remuneradas. Es decir, en promedio estamos hablando de que hay 3 personas por establecimiento, 2 remuneradas y el dueño no remunerado. Son negocios pequeños en promedio, pero no nos quedemos solamente con las personas que trabajan ahí. Remuneraciones promedio mensual. Cada persona a la que se le paga un sueldo o salario de esas remuneradas, en promedio se le pagan 10,000 pesos al mes. 10,675 para ser exactos. Ese es el promedio de remuneraciones. Ahora, vean ustedes lo siguiente. Esos, no me voy a meter ahorita a los activos fijos nada más para no distraerlos, pero quédense con esos 10,000 pesos, ¿sí? En promedio, cada establecimiento en Jalisco gasta 66,000 pesos al mes y sus ingresos son de 103,000 en promedio. ¿Cuál es la diferencia entre los gastos y los ingresos? Nos quedamos con 37,000 pesos. De esos 37,000 pesos hay que pagarle a 2 trabajadores. Cada uno le vamos a pagar 10,600 pesos. De tal forma que a esos 37,000 habrá que quitarle 22,000 pesos, casi 23,000 pesos. Nos quedamos con 15,000 pesos. Esos 15,000 pesos son la ganancia con la que subsiste el dueño, el personal no remunerado. Pensar en hacer crecer el negocio pagando a un trabajador adicional en esas condiciones es imposible. Tendrían que pagarle su propio sueldo, ¿sí? Para eso sirve la información de los censos económicos en particular, y este análisis lo pueden hacer para cualquier municipio, para cualquier estado, para cualquier actividad económica, y les va a dar resultados como estos, sin tanto esfuerzo. Y la información del INEGI es gratis, es para todos ustedes y pues esperemos que la aprovechen. Muchísimas gracias por la presentación y por su atención. Gracias. Abrimos espacio para dudas, comentarios, sugerencias. Por ahí andan los micrófonos. ¿Nos ayudan? ¿Dudas? ¿Alguna duda, pregunta?
¿Algún comentario? Adelante, adelante. ¿Nos podría explicar brevemente cómo aseguran la calidad de la información cuando hacen el censo? O sea, ¿cómo se aseguran que la empresa o la unidad esté entregando realmente información real como para que se pueda agregar de esta forma? Muchísimas gracias. Es una pregunta que dije, ¿por qué no me la han hecho hoy? Sí, suena a duda, pero mire, la respuesta corta es porque vivimos en un país muy afortunado. Le voy a dar un ejemplo. Para llegar a esos resultados de los censos económicos, nosotros tuvimos, para decirlo en otras palabras, un faltante alrededor del 1%. Ese 1%, estamos hablando de empresas que rotundamente se negaron a darnos información. En otros países, y pongo el ejemplo de Estados Unidos nada más porque lo tenemos más cerquita y porque los demás países que tenemos al sur no tienen censos. Son pocos los países que hacen un censo económico porque es muy caro. Entonces estamos hablando de que en Estados Unidos tienen tasas de no respuesta de alrededor del 30%. ¿Sí? Ahora, al grano, ¿por qué tenemos esa confianza tan grande? Bueno, pues la gente nos dio, detrás de estos censos está el esfuerzo de más de 5 millones de contadores o de encargados de negocios o de dueños de locales comerciales que fueron los que nos dieron la información. Entonces, ¿por qué si nos dan? El esfuerzo que hacen los muchachos al andar en la calle, a los que ustedes ven con los chalecos y con unas mochilas que están pesadísimas, por cierto, ese esfuerzo es bien recompensado. Llegan a ir hasta 5, hasta 10 veces a visitarlos y a rogarles que les den la información. Utilizamos también estas estrategias de comunicación y de colaboración con sectores como la NIDIGRAF y como todas las cámaras empresariales que existen en nuestro país, para acercarnos a ellos y a través de ellos que nos apoyen. Entonces hay una labor de convencimiento desde todos los frentes. Luego, por otro lado, también quisiera comentarles lo siguiente. Cuando nosotros hacemos un barrido, llegamos a todos los establecimientos. Tome nota de este dato. Más del 95% de los negocios que hay en nuestro país son micronegocios. Tienen hasta 10 personas ocupadas o menos. Entonces esos establecimientos, si hay una tortillería que me dijo, no te voy a dar información, tengo 600,000 más y puedo promediarlo sin ningún problema y hacer una estimación para esa tortillería. No hay problema. Pero ¿qué pasa con las grandes? Las grandes no empezamos el levantamiento inmediatamente. Nos esperamos hasta que hayan entregado sus resultados ante las autoridades hacendarias. Una vez que tengan esa información, ahora sí vamos con ellos y les decimos, necesitamos esta información. Oye, pero que no tengo. Ahí tienen los estados de resultado, estado de pérdidas y ganancias, etcétera, etcétera. De ahí sale todo esto. ¿Sí? Esa es una estrategia que hacemos cada vez que hacemos un censo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentarios? Por ahí hay una. Sí, buenas tardes. En su experiencia, estos datos son del 2023. ¿Qué tanto en 3 años se habrán movido? Te lo voy a contestar con un ejemplo. De un censo a otro, hablemos de esto, esta es economía estructural. En 5 años, ¿qué tanto puede cambiar la industria del tequila? ¿Crees que de pronto en 5 años Guadalajara ya no produce tequila? ¿Jalisco ya no produce tequila? ¿Creen ustedes que Guanajuato dejó de ser el principal productor de calzado? No, se van a mantener, las estructuras se cambian. Si tú te fijaste en las tasas de crecimiento que tenemos, las que dimos inicialmente, tenemos unas tasas de crecimiento prácticamente fijas,
del 2.6% en los últimos 4 censos. 2.6%. ¿Qué tanto se puede modificar? Mira, si tú observas a los establecimientos grandes, esos llevan muchísimos años. Esos, una vez que se establece la Nissan en Aguascalientes, llegó en el 85 y ahí sigue, y ahí seguirá. ¿Produciendo qué? Lo mismo, coches. Pero ¿qué pasa con una tienda de abarrotes? Los micronegocios, ese 95% del que hablábamos hace rato, tienen una gran movilidad. En 5 años, esos negocios, en 5 años no vas a encontrar al 60% de los que existen hoy en día, pero vas a encontrar otros que lo van a sustituir. Entonces ahí hay una recomposición mucho más rápida, pero se sustituyen unos establecimientos con otros, ¿no? Entonces no hay mucha diferencia, pero sí tómenlo en cuenta. Es decir, estamos hablando de datos del 2024. El censo se llevó en el 2024. Ahorita estamos en el 2026. Hoy tuve una reunión en la mañana para hablar del 2029, ¿no? Entonces apenas estamos terminando uno cuando ya tenemos el otro enfrente. Entonces, pues sí, habrá que tomarlo con esa consideración, pero no es un gran movimiento el que se da. Es prácticamente la misma economía puesta en otro escenario. ¿Cuánto pudo haberse movido? 2.6% en el caso de las unidades económicas adicionales. En el caso del personal ocupado es un poco menor el crecimiento, estábamos viendo el orden del 1.4 en promedio anual, ¿sí? Entonces siempre hay que tomar esas consideraciones en cuenta, ¿sí? Muy bien. ¿Alguien más que quiera ayudarnos? ¿Por acá? ¿Nadie? Hasta los camarógrafos estaban bien atentos. Muchas gracias. ¿Por allá nadie, chicos? Bueno, creo que ya no hay más preguntas, entonces pues vamos a ir cerrando esta sesión. Muchísimas gracias por su atención nuevamente. Ya viene Sergio por acá. Muchas gracias, maestro. Bueno, tengo el honor y la tarea de entregarte este reconocimiento en agradecimiento a tu presentación y muy buena información. Gracias. Muchísimas gracias, Sergio. Es un placer siempre a Nidigraf. Gracias a todo el equipo por su invitación y nos vemos el próximo año. Gracias.